Muy buenas noches tengan todos. Eh, Vamos a empezar el día de hoy con nuestra segunda charla del módulo 4 en el marco de nuestro segundo curso de la Academia de Ciencia y Deporte, nuestro curso Ciencia y Deporte. El día de hoy nos acompaña desde Ciudad de México el doctor Marco Acuña. El doctor Marco Acuña es traumatólogo y ortopedista con una especialidad en traumatología del deporte. Estudió tanto en México como en los Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Se ha desempeñado también como traumatólogo en el SEMA FIFA del Club Pachuca, que es uno de los clubes con la infraestructura más grande que hay en todo el territorio mexicano, y quien pues obviamente tiene una gran experiencia que nos va a compartir el día de hoy con nosotros. El día de hoy, pues Mako nos va a platicar un poquito sobre las lesiones de tobillo en deportistas. Un gusto de saludarte, Mako. Un gusto igualmente, Fer, y muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Voy a tratar de ser un poco breve para que no se nos vaya muy largo el tema, pero definitivamente uno de los temas importantes es estas lesiones de tobillo, ¿no? Una vez más te agradezco, Fernando, por la invitación y espero poder compartir un poco de este conocimiento. Bueno, como les había comentado el doctor Fernando, yo soy el doctor Marco Acuña Tovar, estoy en la Universidad del Fútbol, en un centro oficial FIFA. Realmente no tengo ningún conflicto de interés. Déjenme platicarles un poco sobre la Universidad del Fútbol y las Ciencias del Deporte. Adentro de la universidad tenemos lo que es nuestro hospital. Este hospital, aparte de ver no solamente a los jugadores, también ve a la población desde maternal hasta primaria, secundaria, prepa y universidad. Tenemos una gran cantidad de deportistas. También atendemos a los pacientes que vienen de las fuerzas básicas de Club León, que es parte del Grupo Pachuca. Como verán, es realmente un plantel bastante grande, como ya lo comentaba Fer, y definitivamente para nosotros es una de las lesiones que más atendemos en nuestro hospital. Está dentro de a las afueras de la ciudad de Pachuca, o también conocida como Ciudad Paste. Es uno de nuestros principales platillos, y además tenemos al Club de Fútbol Pachuca, ¿no? Que actualmente se está desempeñando de una mucho mejor manera de lo que lo había venido haciendo en otras temporadas. Pero bueno, ¿cuáles son las lesiones de tobillo más comunes en el deporte? Definitivamente yo creo que nadie me dejará mentir que es el esguince en tobillo. Vamos a platicar extensamente de lo que es el esguince en tobillo, cómo es que lo manejamos y de dónde viene todo el problema. Un recordatorio anatómico: como bien sabemos, tenemos tres estructuras principales que se encuentran en el complejo ligamentario lateral, que es el ligamento peroneo astragalino anterior, como lo podemos ver en la imagen, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Entonces, en este sentido, tenemos tres ligamentos que son fundamentales para Perdón, mantener la estabilidad. Mako, Ande. creo que no estás compartiendo la pantalla todavía, creo. Ah, no me digas. No, ajá, te estamos viendo solo a ti. Bueno, eh, déjame revisarlo. Yo pensé que ya se había compartido. Ok, bueno, básicamente, Listo, ahí está, ¿no? Ahora sí, ya se alcanza a ver. así es. Bueno, lo único que había comentado principalmente era eso, ¿no? Que este es nuestro centro de excelencia médica en altura, ¿no? Como podemos ver, está ubicado adentro de las instalaciones de la Universidad del Fútbol y del Club de Fútbol Pachuca, que como les comentaba, está a las afueras de Ciudad Paste, que es nuestra comida típica, y ese es nuestro equipo de fútbol. Lo que les comentaba, que definitivamente el esguince de tobillo es una de las más frecuentes. El peroneo astragalino anterior, que es el que se ve en la imagen, ese es nuestro principal actor en este tipo de lesiones. También tenemos el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior, ¿no? Entonces, son estas tres estructuras que nos van a dar la estabilidad del complejo ligamentario lateral.
Es la lesión más frecuente en el deportista de alto rendimiento, pero también es muy frecuente en los pacientes que no son deportistas, ¿no? Vean ese mecanismo de lesión tan importante que puede dar lugar no solamente a un esguince, sino a una fractura, ¿no? Ahí vemos como uno de los mecanismos más frecuentes que es la inversión del tobillo, ¿no? Los porcentajes varían, pero más o menos son similares en estos tres deportes, que bueno, finalmente son deportes en donde utilizamos demasiado las extremidades inferiores y por eso vamos a decir que este es es una lesión de alta ocurrencia, pero también de alta recurrencia, sobre todo cuando no lo tratamos de manera adecuada. Dentro de la epidemiología va a ser 2.4. Perdón. Creo que hay un micrófono encendido. Va a ser 2.4 veces más frecuente en la pierna dominante. Va a haber una mayor exposición a las fuerzas de inversión, como les comentaba, y va a haber una caída en posición normal con ligera inversión y flexión plantar. Eso es justamente lo que estábamos viendo en nuestro video. Y aparte, como ahí lo vimos en cámara lenta, pero cuando lo vemos en cámara rápida, ni siquiera detectamos la lesión. Entonces, nuestros mecanismos musculares no van a lograr compensar esa posición. 3/4 partes normalmente van a generar que sea aquí en el complejo ligamentario lateral y esto va a ser principalmente en el peroneo astragalino anterior, que va a ser casi hasta el 75% de las lesiones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa inversión forzada, solo el peroneo astragalino anterior va a ser el que va a estar tenso. El peroneo astragalino posterior, de hecho, va a estar laxo en inversión. Y el peroneo calcáneo, que es el que está a la mitad, ese sí se puede llegar también a tensar, pero necesitamos que haya una inversión muy importante, ¿no? Entonces, y además va a tolerar mucho más la tensión que el peroneo astragalino anterior. Entonces, difícilmente vamos a tener la ruptura de los tres ligamentos a menos que tengamos un mecanismo de lesión más grande. Cuando tenemos el grado 1, va a haber una distensión microscópica. Definitivamente no va a ser para nada fácil identificarlo si no es porque el paciente nos dice que tuvo un esguince, que se lo dobló el tobillo. De hecho, muchas veces el paciente, a menos que siga con sintomatología, va a llegar a nosotros, pero la mayoría de las veces es como cuando nos doblamos el tobillo y finalmente seguimos caminando, medio se nos inflama un poco, pero prácticamente ahí pueden ver es un tobillo relativamente cercano a lo normal y obviamente va a estar estable. En el grado 2, esos son los clásicos pacientes que van a acudir con nosotros y que muchas veces ya van a acudir con este tipo de equimosis, ¿no? Entonces, va a haber un dolor a la palpación importante. Es importante que si nosotros palpamos una saliente ósea como el maleolo lateral o medial o la base del quinto metatarsiano, tomemos radiografías, ¿no? De hecho, lo que les comento muchas veces a los fellows que pasan con nosotros es en la medicina privada es mejor una radiografía de más que un diagnóstico impreciso, porque a veces hay pacientes que llegan caminando que tú dices, seguramente tiene un esguince de tobillo y Tatán tiene una fractura que aparte hay que meter a quirófano, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer una simple radiografía que aparte en la mayoría de las veces no nos va a quitar 10, 15, 20 minutos, o si no, también de todos modos decirle al paciente, si no tenemos cerca algún centro radiológico, que vaya, se la haga y regrese con nosotros, ¿no? Pero no quedarse con esa duda. Y en el grado 3, definitivamente ahí es en donde ya vamos a tener exactamente las mismas características o características aumentadas como el grado 2. Sin embargo, también vamos a tener datos de inestabilidad, ¿no? En este caso aquí tenemos el bostezo, que vean cómo se abre de manera bien importante la parte lateral. Entonces, ahí vamos a hacer la comparativa, ¿no? En el que no se abre demasiado comparado con el otro lado. Y entonces ese es nuestro signo del bostezo lateral positivo, ¿no? Y el cajón anterior, que ese también nos va a dar positivo cuando tenemos una lesión grado 3. Cuando tenemos una lesión grado 2 puede ser positivo también, pero no va a ser tan frecuente. El problema es que nosotros hacer ese tipo de maniobras en un tobillo
que está como este, o sea, el paciente nos va a decir, oye, sabe que doctor está loco, no va a permitir que me haga ese tipo de maniobras. Entonces, al respecto, nos hablan de una nueva valoración al quinto o sexto día. Aquí, como se comenta, el diagnóstico es 100% clínico y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? 1996. El dolor en el sitio del peroneo astragalino anterior nos va a hablar de una lesión ligamentaria y los signos más fidedignos va a ser que tenga ese hematoma o equimosis o que tenga un cajón anterior positivo. Lo que les comentaba sobre la revisión a los 5 días, si no tenemos un diagnóstico preciso, estamos con dudas entre un grado 2 o un grado 3, va a haber una mejoría de ese diagnóstico hasta 84%, porque es probable que el paciente ya nos permita hacer la valoración. Entonces, con eso es también muy recomendable, ¿no? Decirle al paciente, ¿sabe qué? Mejor lo mando a casa, lo mando a rehabilitación, regrese en 2, 3 sesiones que ya esté un poquito desinflamado y lo volvemos a revisar, porque sí es importante diferenciar entre un grado 2 o 3 para ver si vamos a tener que prolongar un poquito más el tratamiento conservador. Ahora, lo que les comentaba, definitivamente es importante hacer rayos X, aunque en la literatura nos habla que muchas veces el menos del 15% de los pacientes puede llegar a tener una fractura. Si la tiene y no la detectamos, eso sí va a ser un grave error para nosotros. Nos recomiendan hacer una radiografía por estrés de forma inicial, aunque ya de forma crónica podemos ver este tipo de cambios, cómo se abre nuestro ángulo tibio astragalino y obviamente ya ni siquiera necesitamos medir, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de aperturas tan importantes, definitivamente nuestro paciente tiene una inestabilidad muy importante. Y en imagen, en atletas de alto rendimiento, es muy importante hacer un ultrasonido y una resonancia magnética porque puede estar asociado a otras lesiones. No estamos hablando solamente para hacer el diagnóstico de una lesión de peroneo astragalino anterior y que eso nos pudiera condicionar a un tratamiento quirúrgico, sino que el simple hecho de tener una lesión osteocondral, una lesión condral, o bueno, la lesión obviamente de los ligamentos, nos puede condicionar que tengamos que meter de forma temprana al paciente a cirugía. El ultrasonido es muy bueno, sin embargo, depende completamente de quién nos haga el ultrasonido. Nos pueden mandar esta imagen y esta imagen y en ese mismo momento decir, ¿sabes qué? Pues yo los veo igual, ¿no? No le veo una gran diferencia. Depende 100% del radiólogo y de que nosotros tengamos un poco de experiencia para ver este tipo de lesiones. Ahora, no es tan complicado tener experiencia. Si nosotros no tenemos la experiencia en ese momento, es mucho más fácil decirle al paciente, aguánteme 5 minutitos, salirte, buscar en Google cuál es una imagen normal de un peroneo astragalino anterior por ultrasonido y entonces regresar y decir, ¿sabes qué? Este ultrasonido está mal tomado o está bien tomado. Asimismo, la resonancia magnética. La resonancia tiene un protocolo que no todos los técnicos radiólogos o mismos radiólogos lo saben obtener, que va un poquito más como en la dirección del peroneo astragalino anterior, así como los cortes que se hacen para ligamento cruzado anterior, que son oblicuos, ¿no? Entonces es bien importante también conocer cómo se ve un peroneo astragalino anterior en una resonancia magnética y con eso ya poder nosotros determinar si hay una ruptura importante o no. ¿Y por qué va a ser importante? Porque al final del día nosotros vamos a poder determinar en un paciente de alto rendimiento si tiene esa lesión, probablemente vamos a necesitar entrar a quirófano. Si es un paciente que no es de alto rendimiento, si es deportista, en determinado momento tenemos que considerar que esa lesión, si no mejora, también se va a tener que reparar de forma quirúrgica. Este es un corte axial, aquí tenemos el peroné, aquí tenemos el astrágalo y debería de ir una línea en esta dirección donde no hubiera para nada esta zona de hiperintensidad. Entonces, cuando tenemos esta zona de hiperintensidad y aparte se empieza a regar ese líquido hacia la parte anterior, tenemos una ruptura completa de ese ligamento peroneo astragalino. Si nosotros revisamos un corte axial convencional, no nos vamos a encontrar con esa imagen. A veces podemos ver una imagen muy pequeñita que no nos va a dejar hacer un diagnóstico adecuado.
Y si lo vemos en esta parte de aquí, este es el ligamento peroneo astragalino anterior, ¿no? Tampoco, perdón, este de acá, tampoco es tan fácil verlo, en realidad es muy pequeñito, ¿no? O sea, vean, realmente es un ligamento bastante pequeño, incluso cuando entramos a repararlo tampoco lo logramos ver como una estructura muy grande, sin embargo sí muy importante y gruesa que nos va a dar una gran estabilidad, ¿no? Y vean cómo en la misma resonancia magnética podemos tener una imagen sugerente de una lesión, porque pues esto prácticamente es como si estuviéramos haciéndole un cajón al paciente, ¿no? Cómo está desplazado el astrágalo hacia anterior, eso es muy importante. Y lo que les comentaba sobre la asociación de lesiones osteocondrales que podrían llegar a determinar nuestro tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí podemos ver cómo se ve un pedacito de ese ligamento peroneo astragalino anterior y este que se va a ir hasta abajo es nuestro ligamento peroneo calcáneo. El tratamiento va a estar basado en las fases de cicatrización. Antes agarraban y lo fijaban y lo dejaban ahí hasta que se maceraba la piel casi, ¿no? Completamente inflamado, sin ningún tipo de tratamiento. Actualmente sabemos que son muy importantes las diferentes fases, tanto de inflamación, que vean es prácticamente hasta los 10 días, de proliferación y remodelación. Entonces, en esa fase inflamatoria, actualmente todavía se recomienda el RICE, además de todo, ¿quién no ha tenido una lesión ligamentaria que le pone hielo y automáticamente el dolor disminuye, ¿no? Dicen, lo que pasa es que si le pones el hielo, disminuyes los factores, citocinas, etcétera, que van a llevar para la procicatrización. Claro, pero si el paciente tiene dolor, muchas veces el hielo es lo único que lo quita y además si tenemos un edema importante, eso no nos va a ayudar para el proceso de rehabilitación. Entonces, todavía podemos utilizarlo entre las 48 y las 72 horas o hasta los 5 días. Es mejor que un vendaje compresivo porque nos va a permitir que el paciente tenga movimiento y lo vamos a suspender cuando el dolor haya disminuido también, ¿no? Definitivamente esto ya no lo utilizamos o ya no deberíamos de utilizarlo. Todavía tengo algunos pacientes que llegan que tuvieron una inmovilización por 3 semanas, igual y no con esto, pero muy parecido, ¿no? Definitivamente esto está completamente en desuso. No es necesario. Se ha visto que en cuanto más hagamos que el paciente mueve el pie, aún sin apoyarlo con un apoyo parcial, esto va a favorecer a que más que formarse una cicatriz fibrosa, se forme una cicatriz ligamentaria, ¿no? O sea, las fibras sean mucho más elásticas. Entonces, actualmente, ¿cuál es el mejor tipo de tratamiento? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Inmovilizar, apoyo temprano, como les comentaba, esto nos va a dar una mejor posición para que el peroneo astragalino cicatrice, nos va a mejorar el arco de movimiento y no, aparentemente no hay un retraso en la cicatrización, ¿no? Incluso en un grado 3. La inmovilización se recomienda que máximo sea entre 5 y 10 días y ha habido diferentes estudios que nos dan las comparativas entre qué es lo mejor que utilizar y nos dicen para 5 o 10 días en un paciente que no puede apoyar y que está muy inflamado, una simple férula posterior, ya sea de yeso o de fibra de vidrio o un ortoglas, nos va a servir para que el paciente pueda tener cierto grado de movilización, retirárselo en cama y aparte para poder aplicar hielo y también para retirarlo y poder hacer la rehabilitación, ¿no? Después del día 10, ¿qué es lo que sigue? Si tuviéramos un médico del deporte, un fisioterapeuta que pone taping, estuviéramos en un equipo profesional y nos pueden poner un taping diario, por lo menos cada tercer día, definitivamente sería lo más recomendable, ya que el taping no nos va a generar una modificación del gesto deportivo si nosotros no lo queremos. Si lo queremos, lo vamos a poner lo más rígido que se pueda. Vean en el video cómo están poniendo un vendaje, que es con ese tipo de cinta Kramer, que es muy dura, prácticamente el paciente no va a poderse mover, ¿no? Entonces, eso también es súper rígido. Pero hay otros tipos de vendajes que son funcionales, que nos van a servir para dar soporte, para que desinflame, y con esto nos va a dar la oportunidad de que el paciente empiece a hacer cierto tipo de actividad suave, ¿no? Muy suavecita en realidad. Pero si el paciente no tiene la posibilidad, si es un paciente deportista, pero no de alto rendimiento, o de plano no tiene tampoco el beneficio de los tapings porque son costosos, entonces una tobillera
también nos va a servir para lo mismo, ¿no? Simplemente puede llegar a ser un poco más rígida. Costo-beneficio, pues obviamente va a ser mejor la tobillera. ¿Cuál? Actualmente no utilizamos esta porque es demasiado rígida. Traten de ponerle esa tobillera a un paciente y, o sea, ni siquiera lo vamos a poder meter. Esta más o menos es similar. Este definitivamente no se me hace malo, pero lo malo es que no es muy fácil meterlo en el calzado, entonces no nos va a dar toda la estabilidad que necesitamos. Actualmente estoy utilizando este tipo de tobilleras que el calcetín es bastante fácil de meter y los straps o los tirantes nos van a permitir que podamos ajustarlo a manera que el paciente no sienta tampoco que le estás estrangulando el pie, pero que sí sienta esa estabilidad que necesitamos. En cuanto a la terapia física, la inicial en diferentes artículos hablan de que puede ser después de los 10 días de inmovilización. Ahorita les voy a enseñar nosotros cómo lo llegamos a hacer. El ultrasonido habla de que no está recomendado. Yo les puedo decir que en realidad el ultrasonido pues nos va a servir como una medida desinflamatoria y quizá tampoco hay artículos en donde nos digan que no son malos, pero que tampoco son buenos, y si esto nos ayuda a desinflamar, yo le diría que incluso lo utilicemos, porque buscando en los diferentes journals, realmente no he encontrado un artículo que me diga exactamente en la actualidad que no lo debamos utilizar. El láser dice que no es recomendado porque retrasa el proceso de cicatrización, pero vean de cuándo es la publicación. Y desafortunadamente no hay algo que nos respalde actualmente y se supone que lo que dicen los folletos o los que te lo venden, etcétera, etcétera, es que va a mejorar ese proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, en cierto modo, es un poco controversial. Los TENS definitivamente pues, funcionan porque nos van a ayudar a disminuir el dolor y tampoco existe una evidencia que nos contraindique. La magnetoterapia, platicando con mi querido Carlitos Cócaro, que es el kinesiólogo de aquí del club, él dice, bueno, realmente para que funcione tendría que llevarse los magnetos el paciente a casa, o sea, no es como una terapia de 20 minutos y ya, sino que tiene que llevarse el equipo a casa, usarlo todo el día, toda la noche y al otro día va a haber una gran diferencia, ¿no? O sea, entonces definitivamente se necesitan hacer más estudios, ¿no? Hacer ejercicios de estiramiento de peroneos y entrenamiento propioceptivo. Los AINES se recomienda no utilizarlos más de 5 días porque podría retrasar el proceso de cicatrización. En cuanto a los tópicos, actualmente están saliendo nuevos artículos en donde hablan que podría absorberse entre 10 y 15% de lo que contienen. Entonces, realmente, pues son un poquito controversial también su uso, ¿no? En este estudio de plano decían, úsalo o no lo uses, no hay diferencia, pero sí se ha visto en algunos otros estudios que quizá podrían estar pagados por la industria, en el que sí se habla de una absorción de hasta el 15, el 20%. Entonces, si esto realmente funciona, pues adelante, ¿no? Si no, también nos sirve como para hacer que el paciente se ponga el tópico y podamos aplicar algún tipo diferente de terapia, como contrastes en casa o algo por el estilo, ¿no? El regreso al deporte en un esguince grado 2 puede ser entre la tercera y la sexta semana, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. En esguinces grado 3 se podría retrasar hasta la sexta o la 12ª semana, ¿no? Entonces, esto hay que valorar si no hay datos de inestabilidad posteriormente en un paciente no de alto rendimiento, porque se tendría que valorar el tratamiento quirúrgico. Pero en un atleta de alto rendimiento no nos vamos a esperar a que evolucione bien o mal, ¿no? Imagínense esperarse 6 a 8 semanas. Si funciona o no funciona y no funciona y hay que operarlo, estamos hablando de una recuperación de otros 3 meses más las 6 que ya perdió, bueno, nos corren, ¿no? Entonces, en un atleta de alto rendimiento tenemos que valorar cuál es el tiempo en el que está en la temporada, las expectativas del atleta y la historia exactamente del paciente y el tipo de deporte, ¿no? Las ventajas es que la reparación va a tener un éxito casi del 100%. Es raro el paciente que no mejora, hay que tener cuidado, la técnica quirúrgica tiene sus asegúnes, pero finalmente nos va a funcionar muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo regresamos al deporte a ese paciente? Pues entre las 8 y las 12 semanas
se va a recuperar en un esguince de tobillo. Definitivamente no hay que dejarlo así de ya terminamos la rehabilitación en la tercera o en la sexta semana, ya que se vaya y que empiece a trabajar con el equipo, porque bien vemos que la fase de remodelación más o menos es en un año. Entonces, la recomendación es utilizar un taping de tobillera de 6 a 12 meses. Y esto porque puede llegar a disminuir hasta el 70% de la reincidencia, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y obviamente si hacemos una diferencia, una comparativa entre una tobillera y un taping, es probable que sea mejor el taping, pero como les comentaba en un principio, el costo es lo más importante. El entrenamiento neuromuscular, eso lo tenemos que llevar de la mano ya sea con el fisioterapeuta, con el médico del deporte o médico del equipo y con nuestro preparador físico. Los preparadores físicos normalmente pueden llevar esta parte, ¿no? Pero sí hay que estar siempre en comunicación con ellos. Hay que ver que no haya ningún tipo de desbalance, empezar a hacer todo este tipo de ejercicios, ¿no? O también podemos empezarlo a fortalecer con liga, explicarle al paciente si es deportista, pero no tiene alguien en casa ni nada. Este tipo de videos los puede obtener completamente de YouTube y lo buscas y en realidad son ejercicios bastante sencillos, pero que nos van a ayudar a fortalecer, ¿no? Se puede conseguir perfectamente ese tipo de pelotitas de playa, casi casi, ¿no? Entonces, con eso nos va a servir para poder tener una mejor propiocepción e iniciar un fortalecimiento adecuado. Con todo este tipo de entrenamiento neuromuscular, vean, hasta un 40% menos de reincidencia. Entonces, 40% menos es el 70% del otro. O sea, estamos hablando de una disminución bien importante de la reincidencia, ¿no? Y obviamente esto va a ser específico para cada deporte. Nosotros en el club de fútbol y en general en el fútbol tenemos el 11 más, que es un programa de entrenamiento de calentamiento que nos va a ayudar a prevenir este tipo de lesiones. Si ustedes lo buscan en internet, en YouTube, van a ver que son ejercicios bien sencillos que si uno es como padre de familia, entrenador de los hijos, ¿no? De un equipo de fútbol, pueden ponerlos a calentar y esto nos va a reducir hasta un 70% de las lesiones también. Entonces, la morbilidad en primera vez, lo que va a predominar es el dolor. Muchas veces el paciente se sigue quejando de ese dolor en el peroneo astragalino anterior. Cuando el paciente crónicamente se sigue quejando, lo que podemos hacer es infiltrar, pero no estoy hablando de infiltración con esteroides. Esto es raro que lo hagamos. Lo que sí hacemos frecuentemente es la infiltración con plasma rico en plaquetas. La inestabilidad es menor, el crépito lo podemos tener por cierto grado de sinovitis residual, ¿no? La debilidad y rigidez e inflamación son prácticamente mínimas. En el esguince de repetición, obviamente lo que va a predominar va a ser el dolor, que es lo que habría al paciente a que de plano se tenga que operar, y la inestabilidad, ¿no? Son los clásicos pacientes que se les siguen esguinzando y cada vez que se esguinzan presentan un dolor importante, pero aparte de todo, pueden llegar a presentar estas lesiones osteocondrales. Nosotros los inmovilizamos actualmente, este protocolo ha cambiado, después del segundo día empezamos con la terapia, ¿no? En el día 10 sí cambiamos a una tobillera elástica. Si el paciente llega con un tobillo que aguanta la tobillera, se la ponemos desde el primer día, ¿no? Hacemos todo este tipo de tratamientos, magnetoterapia, TENS, incluso corrientes interferenciales que son más profundas y estiramientos, ¿no? A la cuarta y sexta semana, ejercicios de propiocepción, regreso al deporte en un esguince grado 2 y en el grado 3, normalmente si tenemos a un deportista de alto rendimiento, lo operamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la sexta, 12ª semana, va a regresar el deportista en un esguince grado 3 porque muy probablemente lo vamos a ver operado. El vendaje funcional lo utilizamos en deportistas de alto rendimiento. ¿Qué hacemos cuando lo tenemos que operar? Realmente hacemos una incisión que son casi 3 centímetros, ahí en esta parte donde está el peroné. Ahí vamos a entrar y nos vamos a localizar. Esta es la ruptura de ese ligamento. Y lo que hacemos nosotros es colocar estas anclas. Ahí estamos perforando el peroné. Y vamos a colocar esta ancla que lleva esa sutura. Si se dan cuenta, parece como una agujeta. A eso nosotros le llamamos internal brace. Entonces, al momento que nosotros colocamos otra ancla,
en esa ancla vamos a colocar o vamos a introducir esta sutura y al final vean el resultado solamente con la pura ancla, ¿no? O sea, prácticamente es como si tuviéramos una férula interna. Después de eso vamos a colocar un par de anclas más muy pequeñitas para poder hacer la reparación de este peroneo astragalino, que es esta zona de aquí, ¿no? Aquí lo vamos a suturar de aquí para acá y entonces se va a llevar a cabo el proceso biológico que va a ser el más importante. Esas suturas son de absorción parcial, pero al final del día no van a estar ahí toda la vida. Y la rehabilitación postquirúrgica actualmente con esta técnica, el apoyo es inmediato, entonces el paciente se siente libre casi completamente, excepto por la bota que usa 6 semanas. Después de las 6 semanas lo empezamos a invertir y a vertir y muchas veces regresan entre el segundo o tercer mes al deporte. Después de esto, después de este breviario del esguince de tobillo, tenemos un par de padecimientos más, que en realidad está englobado en lo que es el pinzamiento de tobillo. ¿Y qué es el pinzamiento de tobillo? Normalmente cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad que nos haga una flexión plantar o una dorsiflexión exagerada, pueden llegarse a pinzar los tejidos blandos o incluso puede haber un choque entre la tibia y el astrágalo, tanto en la parte anterior como posterior. ¿Esto en qué deportes van a estar dados? Bueno, pues luego los pacientes preguntan, ¿por qué me salió esto, doctor? Vean la manera en que lastimamos el pie cada vez que nos echamos nuestros tiros, chanfles increíbles, ¿no? Ahí van a ver cómo se lastima por completo cada vez que le pegamos, ¿no? Y ahora imagínense que sea el balón de 2 pesos y estamos jugando la cascarita, no en un pasto, sino en el cemento y le pegamos al cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué terrible lastimamos nuestro tobillo, ¿no? Es muy frecuente, obviamente, en jugadores de fútbol, soccer, pero también en bailarinas de ballet y en los que hacen carreras a campo traviesa o cross country. El pinzamiento posterior exactamente pasa algo muy parecido. En este caso les pongo el ejemplo de la bailarina porque ahí finalmente vean cómo llega a ser este tipo de movimientos completamente anormales, ¿no? O sea, lo ponemos en cámara lenta, se ven increíblemente bonitos, todo un arte. Sin embargo, se lastiman de forma muy importante, tanto en la parte anterior como posterior. Y bueno, es una cosa reciente para nada, ¿no? Esto está descrito desde 1943 como el tobillo del atleta, ¿no? Entonces, en 1950 se describió el pinzamiento anterior del tobillo y además se hablaba de una lesión tipo meniscoides o como el pinzamiento anterolateral. Y en 1982 también Waller lo describió como una compresión de las estructuras blandas. Entonces, el diagnóstico, si lo ponemos en la balanza, la resonancia magnética nos va a dar un muy buen, una aproximación, tiene más o menos buena sensibilidad, pero vean el examen clínico cómo es completamente diagnóstico, ¿no? Si al paciente le hacemos una dorsiflexión y la hacemos forzada, el paciente va a tener mucho dolor, pinzamiento anterior. Tocamos la región anterior del tobillo, pinzamiento anterior. Hacemos una flexión plantar forzada y tiene dolor en la zona posterior, pinzamiento posterior. O sea, en realidad el diagnóstico es entre comillas sencillo. Pero obviamente si nos acompañamos de una bilradiografía lateral del tobillo, vean como aquí tenemos un pinzamiento anterior importante y también un pinzamiento posterior, ¿no? O sea, ese tobillo está en piedra. Si vean cómo por resonancia magnética, aparte podemos ver no solamente el pinzamiento del astrágalo o de la tibia, sino también todas las estructuras blandas, cómo están completamente aumentadas. Y si ya lo vemos por artroscopía, vean este pico tan grande que se produce en la tibia y en la parte del astrágalo. Por artroscopía, así es como se va a ver, que es toda esta zona anterior, es el pinzamiento. Y ahora van a ver cómo lo vamos a reducir. Ahí ya se está haciendo más pequeño con una fresa. Vean cómo se adelgaza por completo hasta que finalmente lo tenemos casi prácticamente libre, ¿no? Vean qué pinzamiento tan grande, ¿no? Y ahí como ya finalmente ya lo liberamos y como ya dejamos libre ese, y obviamente el paciente ya no va a tener dolor, ¿no? Y el pinzamiento posterior,
Vean también, entre comillas, qué sencillo es de diagnosticarlo. Si lo vemos por tomografía, que no es lo más frecuente, eso es como se va a lastimar, ¿no? Esta es la manera en la que se va a lastimar. Si nosotros tenemos un fragmento libre grande, ¿no? Que corresponde a una imagen más o menos similar a esta, pero que está cortado por completo, es a lo que llamamos posterior, ¿no? Que puede ser una continuación o una calcificación de un hueso supernumerario que podemos tener en esa parte posterior. Cuando está unido, que es como lo vemos en esta parte de aquí, es a lo que le vamos a llamar el famoso proceso de Stieda, y es un proceso de Stieda mucho más prominente. Entonces, esto nos va a producir un dolor muy importante. Cuando tenemos pequeños pedacitos, pueden ser también osteofitos o pueden ser cuerpos extraños. Si lo vemos por artroscopía, esta es la zona posterior, toda esta zona de aquí es nuestro cuerpo posterior. Ese prácticamente podría ser un proceso de Stieda, aunque también podría ser un ostrionum porque se mueve, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos ya actualmente es meter un osteotomo con mucho cuidado, muy delgadito a través de uno de los portales, y lo introducimos y lo vamos liberando esa piedra. Muchas veces la piedra la tenemos que sacar en 2 o 3 pedazos porque no sale, porque en realidad es un pedazo como de 2 o 3 centímetros por 1 centímetro. Ahí están viendo el flexor hallucis longus, o sea, el flexor largo del primer dedo, que va a ser nuestro límite medial para que no pasemos a las estructuras neurovasculares. Y vean cómo incluso con esa piedrota, va a llegar a tener un proceso inflamatorio. Eso también puede llegar a presentar dolor, y el dolor el paciente nos va a referir un dolor incluso hasta la punta del dedo. Ok, todos estos son los diagnósticos diferenciales. Una importante que puede llegar a pasar desapercibida es la coalición tarsal, es decir, que está completamente fusionado los huesos del tarso y que el paciente tiene un pie plano y que vamos completamente por otro lado. La subluxación de los peroneos, que en particular durante este tiempo que he estado en la universidad, he tenido 3 casos que han llegado a la cirugía, no es frecuente, pero el síndrome del túnel del tarso, ese definitivamente sí es mucho más frecuente. Y espero que con esto más o menos haya quedado un poquito claro estas patologías. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Gracias, Creo que ya Marco. se nos fue el doctor. No, perdón, es que se me trabó la computadora y estoy teniendo algunos problemas técnicos. En lo que los resuelvo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos las puede poner en el chat. Ahorita está Francisco Chinchilla viendo las preguntas. De acuerdo, dame un segundito, Marco, mil disculpas. No te preocupes. Bien, gracias, doctor Marco Acuña. De verdad le agradecemos esta disertación, ¿verdad? Queremos preguntarle a los compañeros que están aquí si tienen alguna pregunta para el doctor. Por el momento en el Facebook no tenemos ninguna pregunta. Por aquí Todo muy claro, mira. Dios nos está escribiendo algo. Doctor, Ok, ya dice Jos Aguilar, quisiera saber si en el caso de los niños también está recomendada la terapia con ultrasonido terapéutico. En este caso, realmente no es tanto un mito, ¿no? O sea, definitivamente cuando nosotros ponemos el ultrasonido terapéutico, ese ultrasonido, esas ondas pueden llegar a dañar el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, como les comentaba, el problema del ultrasonido es que no hay tantas publicaciones, se utiliza tanto y desafortunadamente no tenemos tantas publicaciones. Entonces, si nosotros sabemos que podría hacer daño, definitivamente es preferible no utilizarlo para que no después vayan a decir, oiga, dejó de crecer, le empezó a doler, tuvo una lesión fisaria, etcétera, ¿no? Que a lo mejor
no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, pero realmente sería preferible no utilizarlo o como bien dice la doctora, se puede utilizar a baja intensidad, ¿no? Aunque realmente no. Yo creo que lo más conveniente es que si tenemos esa duda, esa incertidumbre y el paciente es de esos pacientes actuales que son de doctor Google, definitivamente mejor no utilizarlo, ¿no? Hay otras opciones. Excelente, doctor. Muchas gracias. Con esto resolvió la duda. También aquí nuestro amigo Edgar Díaz dice, buenas noches. ¿Qué opinión le merece la infiltración recurrente para poder tener actividad física? Ok, esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, el problema con las infiltraciones, que definitivamente por eso tienen tan mala fama, ¿no? Es que se utilizaron durante mucho tiempo, principalmente en esa época de los 90, donde utilizábamos tantas cosas y no sabíamos si realmente hacían daño o no. Entonces, era que la ponían el martes, ejemplo, ¿no? Me sentí excelente, pues juega el sábado, ¿no? Entonces, ese era el problema. Hubo un caso bien sonado que incluso se presentó en un congreso de fútbol acá en la Ciudad de México, bueno, en Cancún, y en el que al paciente le echaron a perder su carrera, porque lo infiltraban, le ponían un taping, como el que les mostré, tipo Kramer, muy rígido, el paciente jugaba, y entre semanas le volvía a doler y lo volvían a infiltrar y lo volvían a infiltrar. Entonces, definitivamente, actualmente las infiltraciones las dejo cuando no hay una evidencia de una lesión grado 3, ¿no? O sea, cuando de plano el paciente tiene mucho dolor, ya estuvo en terapia, no ha mejorado o tiene una lesión crónica y tiene un poquito de fibrosis y no está mejorando, podríamos darle la oportunidad para una infiltración con esteroide. Normalmente a mí me gusta utilizar la metilprednisolona para esto, ¿no? Pero definitivamente no es mi herramienta de primera línea y mucho menos de forma recurrente, ¿no? Gracias, doctor. También Cristian Velázquez dice, para prevenir lesiones para un atleta, ¿cuáles son los estiramientos o calentamientos que le hacen daño a esta área? Yo creo que no hay realmente un estiramiento o un calentamiento que nos pueda llegar a dañar en esta situación, ¿no? O sea, esa parte es siempre que son estiramientos o calentamientos, por el contrario, ¿no? Le estamos dando la oportunidad al cuerpo de prepararse para lo que viene de una actividad, ¿no? Entonces, lo que sí es que también igual en diferentes en diferentes publicaciones, ¿no? Ejercicios neuromusculares y todo eso, nos hablan sobre pequeños trotes, pequeños saltos, ¿no? Girar el tobillo para un lado, girar el tobillo para el otro, hacer el movimiento de dorsiflexión y flexión plantar, ya sea subido en la orillita de una banqueta, o sea, ese tipo de ejercicios bien sencillos, ¿no? Y caminata con saltos pequeños que nos van a ayudar a prevenir las lesiones, a prevenirlas, pero definitivamente algún estiramiento que nos pueda generar una lesión, raro, ¿no? Gracias, Baco. Me voy a meter un ratito, ya logré estabilizar esto. Estuve a punto de decirte que teníamos que volver a grabar la charla, pero no, la logré Ah, salvar en Facebook. La computadora se trabó y yo pensé que iba a cortar la transmisión. Aquí hay un par de preguntas en el Facebook. Voy a empezar con la segunda, que es la que me parece la más interesante, y luego la anterior. Dice, en el proceso rehabilitador, claro. del movimiento funcional seguido de los 10 días de reposo después de medios físicos, si podemos llevar al paciente deportista a bipedestación al 100%. Yo tengo mi maña para llevar al paciente del no apoyo al 100%, pero ¿tú cómo lo haces? Mira, depende completamente
de la sintomatología del paciente, ¿no? No sé si les ha pasado que de repente tienes un esguince de tobillo que estás seguro que es grado 3 porque llega con un pie así, pero como tamal, ¿no? Y el paciente llega caminando, ¿no? Y así, bueno, sí me duele, doctor, la verdad, y más cuando lo muevo, etcétera, ¿no? Y otros pacientes que parece que tiene un grado 1, pero bueno, trae la equimos y dices, bueno, grado 2, ¿no? Pero no lo pueden ni apoyar, no lo puedes ni tocar, ¿no? Entonces, determinantemente tiene mucho que ver la tolerancia al dolor del paciente, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Hay estudios que demuestran que desde el primer día o desde que en un principio tú lleves al apoyo completo al paciente, puede ser mucho más beneficioso a que si lo estás tratando de diferir ese apoyo, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que está en un intermedio en ese punto, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que definitivamente si lo puede apoyar, que lo dejemos en apoyo, ¿no? Cuando tú le pones una tobillera en ese momento, cuando sí se la puedes poner, el paciente te va a referir una disminución del dolor al apoyo, más o menos como del 50% o más, ¿no? Entonces, si es tan importante que el paciente apoye, lo dejas apoyar junto con unas muletas, ¿no? A lo mejor con un apoyo del 100%, bueno, del 80%, digamos, ¿no? O sea, se va a apoyar con las muletas, pero finalmente nos va a dar el paso completo, ¿no? Si logramos hacer eso desde un principio, con la rehabilitación estoy seguro que casi en 10 días le vamos a quitar las muletas, ¿no? Si el paciente no puede hacer eso porque de plano no puede apoyar, ahí están los dos caminos. Uno, que sea la inmovilización con la férula y de plano no dejarlo apoyar, ¿no? Y empezar a verlo 5 días después de una terapia, ¿no? Y entonces ahora sí decirle, bueno, apóyalo poco a poquito, ¿no? O de plano esperarte los 10 días a que, a que no apoye, ¿no? O sea, de dejarlo la inmovilización con la férula los 10 días y que sí lleve una terapia para que le muevan el pie, pero que no lleve ese apoyo y después de esos 10 días empezar con el apoyo. La verdad es que es bien raro el paciente que llegue después de esos 10 días sin apoyar, ¿eh? Pero sí puede llegar a suceder. Gracias, Marco. Vamos a ver por acá. El doctor Pisky pregunta, dice excelente charla, un gusto escucharlo. ¿Qué importancia le dan a las reglas Muchas gracias. De Ottawa para esguince de tobillo y poder descartar fractura de la base del quinto metatarsiano? Definitivamente, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Cuando estamos a un nivel institucional, creo que nos puede ayudar a hacer cierto ahorro de tiempo, ¿no? De recursos y no es mala idea, ¿no? Lo que platicábamos sobre la palpación de las superficies óseas. Lo malo, como también les comenté en la charla, es que a nivel privado no te puedes dar ese lujo, ¿no? E incluso actualmente cada vez está un poquito más en desuso, incluso en la parte institucional, esos criterios, ¿no? Porque sí se te puede llegar a escapar, ¿no? He tenido por lo menos 3 pacientes que como ya lo tengo yo establecido que le tengo que tomar la radiografía porque tengo esa sospecha de que pudiera tener fractura, pero el paciente llega caminando y llega cotorreando y no, mire, me lastimé un poquito, pero seguramente no tengo nada. Y de repente tengo una fractura B de Weber lista para cirugía, ¿no? Entonces, después de ese tipo de situaciones, así como les comento igual cuando veo los hombros, realmente no tiene palabra el tobillo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que no hay que confiarse, son buenas, ¿no? Sí nos dan una muy buena visión. Cuando de plano el paciente no tiene dolor a la palpación ahí, puede ser que no tenga una fractura, pero aún con eso, mejor tomarle su radiografía, ¿no? Claro que son importantes, definitivo. Voy a darte mi opinión y mi experiencia con esto. De una paciente que Sí, fue a subir uno de los volcanes aquí a Guatemala y tuvo una inversión forzada del tobillo. Le dolió bastante al principio, y dice que sintió que algo tronó, pero luego ya no le dolió tanto. Bajó del volcán, el volcán está a hora y media de camino en carro, manejó al hospital, llegó al hospital, ah, entró caminando y tenía una fractura transindesmal engrapada del peroné. Entonces, totalmente de acuerdo con vos, yo le trato de hacer radiografía a todo mundo. Dice, ¿habrá algún estudio sobre la aplicación de analgésico en gel aunado con el ultrasonido? Me imagino que en fisioterapia.
En fisioterapia, sí, definitivo, no, nunca he visto un estudio sobre, o sea, directamente que le apliques el gel y le pongas el ultrasonido, ¿no? Estaría bueno porque, como les comentaba, o sea, esa parte de que sí hay cierto grado de absorción, podría ser que incluso se potencialice un poco con la aplicación del ultrasonido, ¿no? No, no es una mala idea, habría que valorarlo, pero actualmente que yo haya leído, no conozco ningún estudio. Y yo tampoco. Dice, muy buenas noches. Pregunta, así como un mal calentamiento predispone a una lesión potencial, ¿influyen las condiciones climáticas? Es decir, si no hay que entrenar, si hay mucho frío o mucho calor, si el clima, ¿crees tú que influye en la predisposición a lesiones? Esa pregunta le queda mejor a la doctora Vargas. Definitivamente, ¿no? Esas partes que son factores extrínsecos, ¿no? En las lesiones deportivas son importantísimas. ¿Por qué? Ejemplo, en el calor, ¿quién no ha jugado en el calor, no? Sin una cheve a un lado para el medio tiempo, ¿no? Eso nos puede llegar a condicionar una fatiga muy importante, ¿no? Entonces, si tenemos esa fatiga, vamos a empezar a tener cambios en cuanto al apoyo, en cuanto a la respuesta muscular. Claro que eso nos puede llegar a favorecer a tener alguna lesión, ¿no? Ya sea desde las más simples, como las lesiones musculares, lo vieron en el Mundial de Brasil, por ejemplo, cómo hasta tenían su tiempo de refresco, ¿no? Porque sabían que podía llegar a darse una simple, bueno, no simple, pero una insolación o podría llegar a favorecer a las lesiones musculares, pacientes que estaban acalambrados, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a que el grado de respuesta en cuanto a propiocepción sea mucho menor, ¿no? Igual puede haber mayor consumo de ATP, que son, como les comentaba, eso puede ser un aumento de la fatiga muscular, ¿no? Y en condiciones de frío nos va a llevar a que tengamos mucho más contractura muscular, los ligamentos están mucho más contracturados, no fácilmente lleguemos a esta elasticidad adecuada para que no nos vayamos a lastimar. Entonces, definitivamente, el peso tan importante de los factores extrínsecos como lo es el tiempo o el clima, nos pueden llegar a dar mucho más lesiones deportivas. Muy buena pregunta. Ok, tengo un par más. Vamos a ver si con esto terminamos. Dice, en jugadores élites, ¿hasta cuántas infiltraciones se permiten y si son de forma consecutiva? Yo creo que ya estableciste que no estás infiltrando con esteroides, eh, pero más o menos, Cero, ¿cuál ¿no? sería tu esquema? Ajá. Por lo menos con factores, Híjole, me está poniendo definitivo. PRP, ¿no? En alto rendimiento, si hablamos de infiltración con esteroide, casi un cero, ¿no? Cero, casi que cero. Más cuando están en competencia por la situación de que les hacen los doping, ¿no? Pero si hablamos de que pudiéramos colocar plasma rico en plaquetas, la ventaja del plasma es que no es doping positivo, ¿no? Eso es lo que quieren tratar de ver de qué manera lo incluyen en el doping, porque claro que es una gran ayuda, ¿no? Los pacientes que les colocamos el plasma, a la semana se sienten mejor, si nos dejan colocar un segundo plasma, que sería lo ideal, o hasta una tercera aplicación, se sienten mucho mejor en menos tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente, esteroides, solo que de plano sea una situación grave, si no, de plano no lo podemos hacer porque no queremos que pare el atleta tanto tiempo, pero sí el plasma rico en plaquetas y se recomienda que sean por lo menos 3 aplicaciones, una por semana. Ya que tocaste el tema, el PRP como doping, por definición debería ser, y es una de las excepciones, porque básicamente es una autotransfusión. ¿Tu opinión, debería o no debería ser doping? Debería, pero el problema es que ¿cómo lo haces, no? O sea, ¿cómo podríamos saber que al paciente se le colocó plasma? No hay modo, ¿no? Solamente, no, yo creo que ni siquiera tomándole una muestra, ¿no? De sangre, definitivamente no podríamos hacer un conteo de plaquetas, etcétera, ¿no? Muy buen Entonces, punto. pues Muy es buen, una super ayuda que todavía la tenemos a la mano. muy buen punto. Y dice,
A ver si tú entiendes esta pregunta. Dice, buenas noches, ¿es mucho más beneficioso el ejercicio manual con tracción o el movimiento manual sin tracción? No entiendo mucho esto. ¿Tú lo cachas? ¿Con tracción o sin tracción? No sé si se refiere así como a cadena abierta o a cadena cerrada. Probablemente pueda ser. No, no sé, la verdad es que No, 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 ok, no, no entiendo muy bien yo tampoco. la Bueno, pregunta. Pero si no, que nos la escriba o nos la explique un poquito mejor y con mucho gusto la contestamos. ok, le vamos a dar unos 30 segunditos para ver si nos la amplía. Dice, muchas gracias, felicidades por la excelente presentación, gracias al doctor Monge y gracias al doctor Acuña. Bueno, por aquí tenemos, no sé si, por ahí mira al doctor Vinicio León, a ver si nos saluda, porque vamos a ver, por aquí lo vi. Víctor León, el doctor Vinicio León, Ahí está, nada más que que no nos siempre quiere nos anda saludar. acompañando. No, 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 nos está echando X. Bueno, yo creo que de momento sí ya no tengo. Ahí está, ¿eh? Hola, Hola, Vinicio. Maxito, mucho Ya está gusto. dormido. No, ¿Qué hombre, pasó, mi para nada. doctor? Buenas noches. Aquí descansando, Gusto buenas en noches. saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente Mucho conferencia. gusto en saludarlo. Igualmente. Muchas gracias. Como siempre, Un muy amable abrazo, usted. un abrazo a Muchísimas Gloria. gracias. Bendiciones. Claro que sí, muchas gracias, mi doctor. Que tenga buena noche. Buenas noches. Bueno, Maquito, quería agradecerte, como ya es tradición, tanto tú como Gloria siempre nos sacan de apuros y nos echan una buena mano con esto. La verdad es que una excelente ponencia, me encantó el abordaje que le diste. Obviamente hablar casi solo de ciencias, porque es como vos bien lo marcaste, la lesión más común. Creo que aclaras un montón de dudas, creo que se va a ir la gente de aquí con un montón de nuevo conocimiento. Quiero agradecerles a todos por participar como siempre y pues nada, te dejo el micrófono para despedir. Te agradezco mucho y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, mi querido Fer. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, doctor Francisco, por estar también al pendiente. Gracias a todos por estar aquí. Yo sé que también ya es un poquito más tarde por allá. Pues cualquier duda estoy a sus órdenes, ¿no? Ahí creo que pues, puse mi correo y si no también con mucho gusto se los puedes mandar. Cualquier duda con mucho gusto. No he tenido la oportunidad de estar por allá con ustedes, de conocer a mucha gente muy linda de por allá y siempre de repente tienen alguna duda en algún caso y con mucho gusto lo platicamos, ¿no? Para eso estamos. Muchísimas Muchas gracias, gracias y Marco. que tengan muy buena noche. Igualmente, que la pases muy Que bien. descansen.